Y de esta manera, cantemos todos, hermanos, alabemos a nuestro Dios, no perdiendo nuestra mirada en aquel que venció y reina por la eternidad. Y un día le veremos, hermanos, cara a cara al Señor. Esa es nuestra esperanza. Nuestra vida y nuestros años son como una espuma que se desaparece. Gracias, Jesús. Tan lleno de gracia y amor. Bendito a Dios. Y lo terrenal sin valor. Gracias, será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. bendito Jesús. Gracias. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su gracia. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro,
mis Ayúdanos, ojos Señor. pongo en ti. Queremos seguirte, mi Dios. Queremos poner nuestra mirada, Señor, en ti siempre y no en el mundo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Amén. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 19 y vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 29 esta historia que vamos a estar relatando en este momento, donde le pusimos como tema la justa ira de Dios sobre un pueblo rebelde. Muchas personas hoy en día han querido tergiversar la palabra de Dios o han querido borrar versículos, capítulos completos, porque dicen que no les gusta lo que Dios hizo, no les gusta lo que Dios dijo. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos los propósitos de Dios en medio de todo lo que Él permitió, ¿verdad?, en la Escritura, para poder seguir revelándonos al Hijo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quisiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo:
No, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado, salvándome la vida, mas no puedo escapar al monte, no sea que que el desastre me alcance y muera. Ahora he aquí, esta ciudad estaba bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Dice, y él le respondió, he aquí, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró, y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Señor, esta es tu palabra, Señor. Gracias por ella. Yo te pido, Padre, que sea hablando a nuestras vidas en esta exposición, Señor, y que seas tú ayudándonos, que seas tú confrontando nuestras vidas, que seas tú exhortándonos, que seas tú, Señor, Padre, ayudándonos a poder entenderla y aplicarla a nuestra vida para poder enseñarlas a otros, Señor. Te pedimos, Padre amado Jesús, que nos puedas dirigir en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, una historia, como les mencioné, que muchas personas han querido quitar de la Biblia. Yo me acuerdo un momento dado que lo cuenta el pastor Ángel Colón, de una de las cosas cuando él era policía. Me acuerdo, creo que fue para el huracán Hugo o George, no me acuerdo, uno de estos huracanes que azotó Puerto Rico, y él se encontraba en Santa Isabel, en el puente de la autopista que pasaba el río, ¿verdad?, por debajo, y ese puente con las lluvias se rompió, el puente se partió, el puente de la autopista, y entonces la gente que pasaba, era tanta la lluvia que no veían que el puente se había caído, y mucha gente, eso salió en noticias, y mucha gente se fue por el barranco de la autopista. Y él cuenta que él se paró en medio de la autopista para poder advertirle a la gente que el puente se había caído. Y él trataba, por lo más que sea, hacía así, porque temiendo por su vida que no se vaya tampoco, pero la gente seguía y él veía como otras personas se detenían, pero otros se desbarrancaban por el precipicio y murieron. Mucha gente murió en aquel entonces, pero él trató de hacer lo que estaba a su alcance. Y él empezó a advertirle a personas para que no siguieran porque el puente se había caído. Y yo creo, mis amados hermanos, que la Biblia precisamente, cuando vemos todos estos relatos, están dirigidas para advertirnos a nosotros lo que debemos hacer, pero también lo que no debemos hacer. Y la Biblia, hermano, es una guía para nosotros. Pero algo interesante que nosotros vemos aquí en esta historia, y vuelvo y repito el tema, la justa ira de Dios sobre un pueblo rebelde. Una de las cosas que yo quiero que usted pueda ver y llevarse hoy, que debemos tomar en serio la ira de Dios para con los que se rebelan contra Él. Y eso es precisamente lo que este relato del capítulo 19, del 1 al 29 nos dice. Una de las cosas que nosotros podemos entender que Dios nos ha dado en su palabra, su ley, la cual cumple varios propósitos. Y son tres para los que toman nota. Número uno, ¿por qué Dios nos dio su palabra, su ley?
¿Y cuál es el primer propósito? Número 1, mostrar el carácter santo de Dios y nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Miren esto, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que estar agradecidos, que Dios nos dejó su palabra revelada, nos muestra el carácter santo de Dios. Desde el principio de Génesis, Dios se separó del hombre que creó a su imagen y semejanza por causa del pecado. Cuando Dios llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios santo, ni ciento, ni presente, no sabía dónde estaba Dios? Claro que sabía, pero lo que nos da a nosotros a entender, para que nosotros conozcamos ese lenguaje, que ciertamente lo escribió para que nosotros como seres humanos pudiéramos entender, era que Dios era santo y no se relaciona con el pecado, porque Dios le había dicho a Adán y a Eva, del día que comas de ese árbol, morirás. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Nosotros somos seres espirituales. Algún día, hermano, estaremos eternamente con el Señor. Pero en ese momento se rompió la relación de un Dios 3 veces santo. Por eso es importante, hermano. Dios nos ha dado su palabra, su ley, la cual cumple varios propósitos. Número 1, mostrarle el carácter santo de Dios y nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Número 2, muestra al hombre cómo debe vivir. La palabra de Dios nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Y número 3, frenar el mal en la sociedad y fomentar el florecimiento de los pueblos. Iglesia, una sociedad que abraza la ley de Dios y vive conforme a ella va a experimentar la bendición de Dios. Oiga bien, hermano, una sociedad que abraza por completo la ley de Dios, su palabra, y vive conforme a ella, va a experimentar la bendición de Dios. Hermano, yo quiero que ustedes puedan entender que si los gobernantes, los legisladores, los representantes, esto está ahora a flor de piel porque estamos en tiempo eleccionario. O sea, si ellos realmente hicieran lo que hacen cuando ponen su mano sobre la Biblia y juramentan, hermano, están diciendo que van a hacer para que la sociedad pueda ser buena, que podamos nosotros vivir en una sociedad. O sea, si hicieran lo que están haciendo, hermano, nosotros viviéramos una sociedad realmente que nos gustaría vivir. Y usted muy bien sabe que cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia en cuanto a cómo debe vivir una sociedad que teme a Dios? Mira lo que dice, hermano. Hay 2 salmos que quiero citar. Salmo 33:12 dice, bienaventurada, oiga bien, bendita, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el Salmo 33, versículo 12. Pero mira lo que dice el Salmo 144, versículo de 12 al 15. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Dice, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Dice, hermano, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Hermano, una sociedad que abraza la ley de Dios, que abraza la palabra de Dios y vive conforme a ella, va a experimentar bendición de Dios. Pero si se aparta, ya usted ve que Proverbios también dice, versículo 14:34, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Quiere decir que una nación que se acerca a Dios va a ser bendecida por Dios. Pero una nación que se aleja de Dios, dice, el pecado es afrenta de esa nación. Y eso es lo que usted ve hoy en día. Pero hay una parte importante en cuanto a esto que nos enseña este capítulo 19. Hermano, para que una nación sirva a Jehová, igual de su ley, se requieren también 3 cosas. Número 1, gobierno propio.
¿Qué significa eso? Bueno, conducirnos nosotros conforme a la ley de Dios de manera personal. Oiga bien, yo siempre lo he mencionado, nadie da lo que no tiene. Oiga bien, el gobierno propio es conducirnos nosotros conforme a la ley de Dios de manera personal. Pero también vemos el gobierno de la familia, seguir el diseño de Dios para la familia, algo que ha corrompido esta sociedad. Oiga bien, hermano, hoy quieren hacernos ver a nosotros que es normal que dos personas del mismo sexo se casen. Que es normal que un hombre con otro hombre se casen. Hermano, es algo, ¿qué palabra podemos utilizar? Yo sé que esto a lo mejor si lo ven, lo censura en un momento dado, porque no se puede hablar de estos temas. Tú no puedes hablar de la homosexualidad. Tú no puedes hablar de la lujuria. Entonces, hermano, una de las cosas que han querido censurar para que ustedes vean es precisamente la iglesia. Las iglesias que han condenado eso. No porque la iglesia es mejor que nadie, no, es porque la Biblia lo condena, mis amados hermanos. Usted sabe lo que es que tú escuchar una noticia en los medios de comunicación de nuestro país, donde ya hombres, oiga bien, hermano, hombres, amigos, no son homosexuales, pero practican tener relaciones sexuales, pero no son homosexuales. Quieren hacer pasar eso como bueno. Quieren hacer pasar eso como que es normal. Oigan, mis amados hermanos, de esa forma está viviendo esta sociedad. Hermano, para que una nación sirva a Jehová y guarde su ley, se requiere, número uno, gobierno propio, conducirnos nosotros conforme a la ley de Dios de manera personal. El sacerdote Esdras, cuando reconstruyeron la ciudad en Nehemías, en eso está en Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que él le tocó sacar la ley de Dios, pero él dice que él es primero, antes de enseñar la ley de Dios, dice: Señor, yo quiero aprender la ley de Dios, quiero entrar en tu presencia, quiero aplicarla a mi vida para después enseñarla a otro. Y eso es algo que todo creyente debe hacer. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Ya no tienes que ir a más nadie. No tienes que ir a donde los adivinos. No tienes que ir, no, hermano. Podemos ir a la palabra de Dios. Por eso el gobierno propio es importante. Conducirnos nosotros conforme a la ley de Dios de manera personal. Usted tiene, hermano, que obligarse a estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que obligarse, hermano, tiene que doblegar la carne, hermano, como decía Pablo. Él le decía: mira, de verdad que la carne es débil. Y eso es así. El mismo Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entre en tentación. La verdad, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Y nosotros, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Por eso lo número uno, hermano, para que una nación sirva a Jehová y guarde su ley, se requiere, número uno, gobierno propio. Número dos, gobierno de la familia. Seguir el diseño de Dios para la familia. El diseño original de Dios. Hombre y mujer y sus hijos. Iglesia, eso está científicamente comprobado. Dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres no pueden procrear. Han querido ver y enseñar que un hombre que es mujer, pero que ahora es hombre, que sabe que tiene todos sus órganos femeninos, se acerca entonces a un hombre, pero que es mujer. Es algo contradictorio, pero hermano, eso es lo que usted está viendo hoy en la sociedad. Que realmente tiene sus órganos reproductivos de hombre, se acercan los dos, se unieron y ahora está embarazada. Ay, mira, ella está embarazada. No, es que es ella. O sea, él está embarazado. No, es que es ella. ¿Y quién la embarazó? Pues él, que era ella. O ella, que era él. Hermano, esto es una locura. Pero eso es lo que han querido enseñarnos, que eso es normal. No, hermano, o sea, son cosas que tenemos que nosotros entender, que lo que va a haber, que una familia o una sociedad sea productiva, es que tenga su gobierno propio personalmente, gobierno de la familia, familias fuertes, hermano, va a haber una sociedad fuerte, pero también vemos un gobierno de la sociedad. Se aplica la ley de Dios en la sociedad. Oiga, todos estos gobernantes, senadores que ponen su mano, oigan, que puedan orar por ellos, hermano. La Biblia nos manda a orar por ellos, pero que puedan entender que lo que están haciendo, que si se vive conforme a como está la Biblia, nosotros podemos tener una sociedad fuerte. Hermano,
No podemos influenciar en la sociedad sin primero influenciar en nuestra familia. No podemos influenciar nuestra familia si primero no guardamos la ley de Dios de manera personal. Eso es contraproducente. Y lo repito, hermano, no podemos influenciar en la sociedad sin primero influenciar en nuestra familia. Familia fuerte, vamos a tener una sociedad fuerte. Y no podemos influenciar en nuestra familia si primero no guardamos la ley de Dios nosotros de manera personal. Así que, algo importante, mis amados hermanos, hay bendición para una nación cuyo Dios es Jehová. También hay maldición para una nación que rechaza la ley de Jehová. Y en esta mañana veremos de varias ciudades, pero especialmente de Sodoma, que llegó al colmo de la maldad y fue destruida por Dios, hermano. Eso fue el relato que acabamos de leer de los versículos de 1 al 29 de Génesis capítulo 19. Yo quiero que tú apuntes allí. Lo primero yo quiero que tú veas es la rebeldía de una nación impía. Estos pecados, hermano, trajeron el juicio de Dios sobre Sodoma. ¿Cuáles eran los pecados que esta ciudad tenía que Dios dijo que iba a destruir? Y usted sabe muy bien los capítulos que vimos anterior, que trató de Abraham interceder por Sodoma. Y dice, mire Señor, si hay 50, y rompió de 50 hasta llegar hasta 10. Y usted muy bien que ya usted va a ver hoy que, hermano, no había nadie. Solamente se separaron a Lot y usted va a ver por qué fue. Y el texto lo dice, pero lo primero que yo quiero que usted vea es la rebeldía de una nación impía. Y que usted pueda ver que estos pecados, hermano, trajeron el juicio de Dios sobre Sodoma. ¿Cuál fue el primer pecado? Lujuria incontrolable. Mis amados hermanos, los hombres de Sodoma estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa para poder satisfacer sus deseos sexuales. Yo quiero que tú vayas conmigo brevemente, nuevamente a la Biblia. Mira lo que dice Génesis capítulo 19, pero yo quiero, hermano, que usted lo pueda ver en la Nueva Versión Internacional. Génesis 19, dice el versículo 4, dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Mira lo que dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Hermano, las otras versiones dice, queremos conocerlos. Mucho gusto, no, hermano, cuando la palabra dice conocerlo, es que ellos querían, los hombres, tener relaciones sexuales con otros hombres. Esto es impresionante, mis amados hermanos, hasta donde había llegado la maldad de esta ciudad. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que esto nos enseña, número uno, los pecados que trajeron el juicio de Dios sobre Sodoma, número uno, lujuria incontrolable. Los hombres de Sodoma estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa para poder satisfacer sus deseos sexuales. Lo mismo que usted está viendo hoy en día. Vaya apuntando eso, hermano. Número dos, algo que hoy en día han querido sacar, homosexualidad. El versículo 4 al 5, hermano, que acabamos de leer, y el versículo 9, precisamente, de Génesis capítulo 19, mira lo que dice el versículo 9. Dice así, hermano, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora, mira lo que dice, te haremos más mal que a ellos. E hicieron gran violencia al varón, a Lot. Oiga, la mentalidad de esta gente, descrito en la Biblia, hablando de la homosexualidad, como, número uno, vicios contra la naturaleza, vicios contra naturaleza. Y hermano, en el Nuevo Testamento, en Romanos, el apóstol Pablo de raíz, rápido, del capítulo 1, menciona cuáles son estos vicios contra naturaleza. El versículo 26 y 27, quiero que lo leas conmigo, y el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Pero mira lo que dice Romanos 1, 26 al 27, hablando de lo que era la homosexualidad. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres
porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros. Oiga bien lo que dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Dios le dio la espalda. Usted sigue leyendo la Biblia, Dios lo que el castigo a su extravío es que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios le dio la espalda a esa gente que estaban con esa mentalidad, vicios contra natura, contra naturaleza normal, el hombre con la mujer y y el hombre, no mujer con mujer y hombre con hombre, hermano. Pero mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Le dije ahorita, hermano, la Biblia es una advertencia. Una de las cosas que cumple su función es advertirnos de que estas cosas que pasaron era para que se pudiera ver el justo juicio de Dios a aquella nación que le daba la espalda a Dios, hermano. Estas personas, hermano, sus deseos han sido torcidos a tal punto que no tenían deseo sexual por el sexo opuesto. No quisieron tener relaciones, hermano, con las hijas de Lot. Mirá lo que estaba dispuesto a hacer Lot. Pero también, hermano, estos pecados de Sodoma también son descritos como abominación. No solamente la homosexualidad, vemos lo que era vicios contra natura. También vemos que la Biblia lo describe como abominación. Nosotros no podemos, tenemos que hablar con misericordia y amor, pero hermano, la misericordia y el amor van de la mano. Yo tengo amigos, conozco personas, hermano, homosexuales, familias lesbianas. Pero no quita, hermano, que nosotros sabiendo lo que les va a pasar, no dejemos realmente ni de amarlo, pero decirle la verdad. Si lo amamos, digámosle la verdad en amor. Que están mal y que el Espíritu Santo sea el que obre, pero que vean en nosotros esa vida de que realmente nosotros los amamos porque queremos que realmente puedan ver que el fin que les toca. Pero vemos aquí que la Biblia describe no solamente la homosexualidad como vicios contra natura, también lo describe como abominación. En el Antiguo Testamento, hermano, la palabra abominación se refiere a pecados especialmente graves que corrompen la sociedad, contaminan la tierra y traen el juicio de Dios, la abominación. Hermano, la homosexualidad se menciona en Levítico como abominación, junto a otros pecados, y esto es importante resaltarlo, como el adulterio, el incesto y el bestialismo. Consultar a encantadores o adivinos y el sacrificar hijos a dioses falsos. Todas esas cosas lo hacían en aquella generación. Todo eso es abominación. Incluye la homosexualidad, incluye el adulterio, incluye el incesto. El incesto, no insecto, ¿verdad? No, el incesto. Gente de la misma familia. Eso es abominación. ¿Nosotros tenemos el derecho de cambiar lo que la Biblia realmente llama abominación? No. Dice la Biblia en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. De forma drástica, mis amados hermanos. No solamente vemos lo que la Biblia dice sobre lo que es la homosexualidad, vicios contra naturaleza, abominación, pero también vemos que nos describe pecado de la violencia dentro de lo que hacían esta gente de Sodoma. Hermano, la lujuria de estos hombres ha llegado a tal grado
que están dispuestos a forzar a los varones para tener relaciones con ellos. Mira, ¿de dónde tú vienes? Que tú eres extranjero, vienes aquí a ser juez. Salta del medio y saca a los varones. O sea, hasta eso cegó el entendimiento, hermano. Pecado de violencia dentro de estas personas que tenían esta mentalidad. Pero también vemos, hermano, dentro de estos pecados, rechazo de amonestación y resistencia en el pecado. Hermano, los hombres de Sodoma se mostraron impenitentes ante el ruego de Lot. El versículo 7, yo quiero que tú lo leas, lo dice ahí el versículo 7 de Génesis 19, dice, y dijo, hablando Lot, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Estaban obrando perversamente y él está intercediendo con ellos. Ellos rechazaron la amonestación y resistencia, hermano, y tenían esa resistencia en el pecado. Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50, menciona los pecados de Sodoma. Léalo conmigo, versículo 48 al 50 de Ezequiel 16. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma, tu hermana y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Así dice Jehová. Dios no pasa por inocente el pecado, mis amados hermanos. Dios es un Dios santo. Y Dios es un Dios justo. Y Dios va a hacer justicia sobre aquellos que realmente han violado su ley. Pero todavía, hermanos, hay esperanza para aquellos que están sin Cristo. Todavía la última trompeta no ha sonado. Todavía está el evangelio siendo predicado. Y lo único que puede cambiar el corazón de esa persona, porque así estábamos todos nosotros. No queríamos nosotros, a nosotros no nos trajo la cigüeña, mis amados hermanos. Nosotros a lo mejor no tuvimos un pecado como el que estamos mencionando aquí, pero somos pecadores, porque el pecado imputado de Adán, hermano, nosotros también lo heredamos. Y nosotros teníamos, hermano, también la necesidad del evangelio. Esa buena noticia, evangelio significa buena noticia, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Ay, que muchas veces nos justificamos, es que yo no peco de esa forma, pero pecamos de otra forma. ¿Con cuántos pecados usted entra al cielo? Con ninguno, mis amados hermanos. Usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Por eso, hermano, una nación que persiste en estos pecados y otros pecados, y donde estas abominaciones abundan, ya está dando muestra del juicio de Dios. La abundancia de pecado en una sociedad donde solo trae el juicio de Dios, sino que ya el juicio de Dios está sobre ella. Génesis 19 no solo nos muestra la rebelión de una nación impía, sino también la carnalidad de un hombre justo. Yo le había dicho a ustedes al principio de estas predicaciones, cuando pasó lo que pasó con Abraham, que salieron de Egipto, y entonces vieron que se pelearon entre los pastores de las ovejas de Abraham y de Lot, tu sobrino. Y entonces Dios le dice, Abraham le dice a Lot, mira, escoge tú donde quieras. Y tú sabes muy bien que Lot escogió, miró así el valle y dice, no, esto es lo mejor, estaban los ríos, todas esas cosas, ya, aquí olvídate, aquí el pasto crece tranquilito, no tengo que hacer nada. Y cogió rápido lo mejor sin consultar a Dios. Sin embargo, Abraham realmente, ¿verdad?, escogió lo que le sobró. Pero vemos aquí algo importante, hablando de lo que es la carnalidad de un hombre justo. ¿Por qué decimos eso? Hermano, Lot era un hombre justo. Y esto lo podemos ver de varias maneras, inclusive la Escritura nos lo dice. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 9, yo quiero que tú lo busques para que lo leas conmigo, si no lo ponemos en pantalla, hermano. La Escritura lo describe 3 veces como un hombre justo y lo menciona dentro del grupo de hombres piadosos. 2 de Pedro, capítulo
2, versículos 6 al 9, dice: si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Oiga, mis amados hermanos, Lot, podemos contestar la pregunta: ¿por qué es considerado un hombre justo y piadoso? Si nosotros vemos aquí el texto, usted sabe muy bien que Lot, y lo hemos dicho, Lot se lo buscó porque vimos que él no estaba directamente viviendo en Sodoma, él estaba en las puertas, cada vez se estaba acercando más a la ciudad. Cuando venían los varones a acercarse a la ciudad, dice que él estaba a las puertas de la ciudad. Él hizo sus casas cerca de donde realmente estaba todo ese pecado y toda esa atrocidad, y él estaba viendo todo lo que estaban haciendo estas ciudades. Una de las cosas, hermano, que tenemos que tener cuidado nosotros de acercarnos mucho a las cosas del mundo. Tengamos cuidado. Si tenemos tiempo de huir, huyamos de esas cosas. Porque créame, hermano, las consecuencias están ahí, son devastadoras. Y eso fue lo que pasó con Lot más adelante. Usted lo va a ver en lo que era ejemplo Lot. Pero vemos, número 1, que Lot era un hombre justo. La Escritura lo menciona, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero la pregunta que yo quiero que tú contestes: ¿por qué es considerado un hombre justo y piadoso? Número 1, lo que acabamos de leer, que no practicó los pecados de Sodoma. Él no practicaba los mismos pecados que estaba Sodoma incurriendo, que fue lo que vimos al primer punto. Número 2, en vez de eso, afligía cada día su alma al ver y oír lo que los hombres de Sodoma hacían constantemente. Él estaba luchando con eso. Iglesia, el Espíritu Santo, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, dice la Biblia que usted nació de nuevo. Usted se arrepintió de sus pecados, y no podemos quitar la palabra arrepentimiento, tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer a Cristo como Dios y reconocer su obra redentora en la cruz del Calvario. Y usted con fe declara eso, ¿verdad? Con su boca, confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Dice la Biblia que Dios enviará el Consolador, el Espíritu Santo, a su vida. Efesios capítulo 2 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 14. El Espíritu Santo está en nosotros. Hermano, y nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que si nosotros tenemos luchas, imagínate los impíos. Pero con eso yo quiero decirte, en el caso de Lot, ¿cómo pudo Lot vivir en Sodoma y no caer en los pecados de Sodoma? Hermano, Dios lo libró de seguir las abominaciones de Sodoma. Versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Mire lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No fue porque Él era justo, es porque Dios es misericordioso y lleno de gracia, mis amados hermanos. Y eso es también para nosotros. Oiga, hermano, ¿por qué nosotros estamos todavía esperando la venida del Señor? Hermano, yo quiero que usted pueda entender que, como hablábamos ahorita en el estudio, hay cosas que inclusive nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender. Pero la Biblia, hermano, lo revela todo. Lo que tenemos que irle a la palabra de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son del Señor y las reveladas son para nosotros. La Biblia revela todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Y es importante, hermano, que nosotros podamos ver que Dios lo libró de seguir la abominación de Sodoma. Y este pasaje simplemente nos muestra a nosotros que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oiga,
¿Cómo pudo Lot vivir en Sodoma y no caer en los pecados de Sodoma? Dios lo libró de seguir las abominaciones de Sodoma. Dios lo guardó. Pero también vemos aquí que nos enseña el pasaje, hablando de la carnalidad de un hombre justo, vemos que también nos muestra la protección de los ángeles. En Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 3, Lot no solo mostró hospitalidad hacia los dos varones, sino que se sintió comprometido con protegerlos de los hombres de Sodoma. Por eso que hablábamos, ¿verdad?, que un hombre era un hombre justo, piadoso. Sin embargo, a pesar de que Lot fue un hombre justo, su vida fue marcada por grandes fracasos. Yo quiero que usted pueda aprender que los fracasos en nuestra vida como creyentes no son un castigo de Dios. Muchas veces nosotros los mismos fracasos nos los buscamos nosotros mismos. Dios sí los permite, pero acuérdate, como te he dicho en varias ocasiones, Dios permite los fracasos en nuestra vida para que nosotros nos acercamos más a Él, para que nosotros nos parezcamos más al Hijo, más que lo busquemos más. Por eso yo quiero que tú puedas ver que a pesar de que Lot fue un hombre justo, su vida fue marcada por grandes fracasos. Hermano, ya vimos cómo se apresuró a escoger la llanura del Jordán sin depender de Dios. En este pasaje, hermano, vemos otra debilidad de él. ¿Cuál es? En este pasaje que acabo de leer aquí de Génesis capítulo 19. Número 1, falta de convicción. Oiga bien, falta de convicción como protector de su hogar. Oiga bien, varones. Falta de convicción como protector de su hogar. Ofreció a sus hijas, a los varones de Sodoma, versículos 5 al 8, hermano. Mira lo que estuvo dispuesto a hacer Lot. Ofrecer a sus hijas vírgenes para que los varones de Sodoma las violaran. ¿Cuántos de ustedes como padres están dispuestos a dar a su hija para que los hombres la violen? Oye, es algo que tú dices, Dios mío, pero esto está aquí, eso está aquí en la Biblia, hermano, léalo ahí, el capítulo 19. Eso está aquí. Pero hermano, eso nos muestra la falta de convicción como protector de su hogar. Número 2, lentitud en hacer la voluntad de Dios. Aquí están los fracasos de Job. No solo vimos lo que pasó, que rápido, sin consultar a Dios, cogió lo mejor cuando Abraham le dijo, sino que vemos aquí esa falta de convicción como protector de su hogar. Pero vemos lo otro que también vemos, que es la número 2, lentitud en hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo al versículo 16 del capítulo 19. Vemos aquí que dice, y deteniéndose él, en la versión Reina Valera. La versión de las Américas, que es la que nosotros utilizamos, dice, mas él titubeaba. Oiga, con lo que le estaban diciendo los ángeles, mira, coge tu familia, Dios va a destruir esto, va a quemar todo esto aquí. Y dice la Biblia que Lot titubeaba. Y vemos ese otro fracaso, hermano, que se ve reflejado aquí. Hermano, una de las cosas que vemos aquí es que la palabra en hebreo es mahab, hablando de, ¿verdad?, titubear. Y significa tardarse, detenerse o dudar. Y Lot tenía lentitud en hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que muchas veces nosotros podemos caer. Hermano, lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. Dudar de lo que dice la palabra es pecado. El primer pecado en la historia de la humanidad no fue comer del fruto. El primer pecado fue dudar de lo que Dios había dicho. Eva ya había dudado en su corazón. Con que Dios os ha dicho que si comen de... No, Dios dice que si comamos de ese árbol. Ella dudó, cuestionó la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios. No podemos tener lentitud en hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, hermano, vamos a hacerla. No podemos titubear en eso. Y Lot titubeaba, dice el versículo 16. Y deteniéndose, o como dice otras versiones, titubeaba de lo que le estaban diciendo los ángeles. Mira, agarra a tu familia y arranca para allá. Pero hermano, hay una tercera, hablando del fracaso de Lot, falta de confianza
en la sabiduría de Dios. Versículo 17 al 20. Léalo conmigo nuevamente estos pasajes. Yo creo que usted lo lea. Versículo 17 al 20. De Génesis capítulo 19. Falta de confianza en la sabiduría de Dios. ¿Puedes ponerlo en pantalla, por favor? Génesis capítulo 19, versículo 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Dice, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. El versículo 18 dice, pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Y el versículo 20 dice, ahora he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Oiga, hermano, y yo digo que cuando nosotros leemos estas cosas, cuando vemos la falta de confianza, que es el tercer punto hablando de los fracasos de Job, no solamente la falta de convicción de como protector de su hogar, entregó a sus hijas, quería entregar a sus hijas para que la violaran. No solamente la lentitud en hacer la voluntad de Dios, deteniéndose o titubeando de lo que Dios le dijo por parte de estos hombres, estos ángeles, sino que vemos la falta de confianza en la sabiduría de Dios. Huye, vete a la montaña. Yo, hermano, haciendo una inferencia del texto, yo creo que vamos a ver la próxima predicación sobre la otra parte de Génesis 19, cuando sus hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones con su padre. Algo que también está en la Biblia, mis amados hermanos, que muchos sacan de contexto. Pero mire, hermano, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es precisamente en que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios. Inspiró a 40 autores, hermanos, de diferentes épocas. 1500 años de historia que está aquí revelado, donde muchos de ellos ni se conocían. Pero, hermano, conecta por completo. Nosotros no podemos perder, hermano, la confianza en la palabra de Dios. Hermano, toda la palabra de Dios, todo lo que se ha revelado se ha cumplido. Yo quiero que tú puedas entender algo. En este punto, la falta de confianza en la sabiduría de Dios es algo que nos puede llevar a nosotros a destruir nuestras vidas. Porque queremos siempre hacer nuestra voluntad. Ay, no, Señor, mira, pero envíame a otro lado. Oye, Dios te dice que cojas y te vayas a la montaña. Dios como quiera, ¿verdad? Derramó misericordia porque lo vemos en el texto, lo guardó. Pues está bien, vete allí a aquella ciudad. Pero aquella ciudad también iba a ser destruida. Estaba en los valles, Dios había destruido toda aquella ciudad porque vimos al principio que todas aquellas ciudades circundantes practicaban lo mismo que Sodoma y Gomorra. Estaban en el mismo jebulú. Pero hay una cuarta, mis amados hermanos, que yo creo que es la más importante. Hablando de los fracasos de Lot. Falta de influencia santificadora en las personas cercanas a él. Y yo quiero confesarle que esto a mí me puso a temblar. Falta de influencia santificadora. Porque todos nosotros somos influencers, al que no lo crea. Nosotros estamos influenciando a alguien. Y más a nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven hacer algo, ellos lo van a repetir. Si no nos ven a nosotros haciéndolo, aunque usted se lo diga, ellos no lo van a hacer. Nosotros, oiga bien, hermano, y esto es importante, uno de los fracasos de Lot fue la falta de influencia santificadora en las personas cercanas a él. Sus yernos no le creyeron. ¿Qué dice el texto? Versículo 14, léalo ahí, que dice, pensaba que estaba bromeando. Oye, con una cosa tan terrible como lo que iba a pasar allí, dice, y salió Lot y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. ¿Tú sabes por qué realmente a mí me impactó eso? Porque tú sabes muy bien que a mí me gusta bromear mucho. Y uno tiene que tener cuidado hasta donde uno bromea.
Pero lo más importante de lo que dice aquí, la influencia santificadora en los que están a tu alrededor. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, con nuestros vecinos, si no tenemos hijos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Estamos siendo de influencia santificadora en ellos? ¿O nos estamos dejando llevar por la corriente? ¿Realmente ellos creen que somos creyentes? ¿O somos más como los creyentes que hoy en día se catalogan en el mundo? Oiga, mis amados hermanos, ellos no le creyeron a Lot. Su esposa amaba a Sodoma, miró para atrás, versículo 26, porque amaba a Sodoma y se convirtió en estatua de sal. Y sus hijas lo emborracharon y se acostaron con él. Versículo 30 al 38 que estudiaremos la próxima predicación. No tenía influencia santificadora en los que estaban a su alrededor. Oiga, mis amados hermanos, yo sé que nosotros no cambiamos a nadie, porque el evangelio es el que transforma a las personas. Pero usted tiene que tener una influencia santificadora en las personas que están a su alrededor. Cuando usted le hable de Dios, que ellos entiendan que usted está hablando serio, que usted está diciendo lo que dice la palabra de Dios, pero que lo vean como ejemplo de que lo que tú estás diciendo lo estás haciendo, porque de nada vale que tú digas y no hagas, porque te convertirás en un fariseo más, que el mismo Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados porque dicen y no hacen. Está duro, porque eso lo dice la Biblia, hermano. Eso lo dice la Biblia. Estamos siendo de influencia en nuestros hijos. Estamos siendo de influencia santificadora en nuestros hijos, en nuestra esposa. Mira, los yernos no le creyeron. Su esposa amaba más a Sodoma. Y sus hijas lo emborracharon para acostarse con él. Número 3. Vemos aquí en el pasaje la misericordia por una intersección efectiva. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dios tuvo misericordia de Lot y esa misericordia se extendió a su esposa y a sus hijas. Versículo 16, porque Dios lo sacó con los ángeles de allí. La pregunta que yo quiero que usted conteste, ¿por qué tuvo Dios misericordia de Lot? Por un lado, como vimos ya, a pesar de sus grandes faltas, Lot era un hombre justo y piadoso. Pero el texto de Génesis nos enseña, nos señala que Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Por eso yo le dije la semana pasada, hermano, no dejemos una de las disciplinas espirituales, sigamos intercediendo por nuestras familias inconversas, sigamos orando por ellos, sigamos viendo que, hermano, aunque estemos ya prácticamente peor que Sodoma y Gomorra, creamos que hay un Dios misericordioso, lleno de gracia, que todavía su gracia abunda, hermano, que puede rescatar a esa familia de nosotros. Sigamos intercediendo. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, los versículos 27 al 29 que leemos, dice la palabra de Dios. Quiero que lo leas conmigo, hermano. Este texto de Génesis nos señala que Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Yo me imagino a Abraham preocupado. Ay, estos ángeles fueron para allá. ¿Habrá encontrado ya Dios 10 justos allá? Cuando yo me imagino a Abraham levantándose de mañana de su tienda, mirando para allá, para Sodoma, y cuando vio ese humo, dijo, ay, mi sobrino. Pero él había intercedido por él. Dice la escritura, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Versículo 28 dice, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y el versículo 29 nos dice, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. No dice ahí cuando miró que Dios se acordó de Lot, dice me acordé de Abraham y sacó a Lot. Wow. La intercesión, hermano, es importante. Oiga, ¿por qué tuvo Dios misericordia de Dios, de Lot? Hermano, porque el texto mismo nos señala que fue salvado por la intercesión de Abraham. Hermano, pudimos pensar, o pudiéramos pensar, que la intercesión de Abraham por Sodoma era una pérdida de tiempo debido a que Sodoma fue destruida. Pero sin embargo, Dios salvó a Lot y a sus hijas en respuesta a la oración de Abraham.
Mi exhortación, hermano, perseveremos en nuestra intercesión por otros. No dejemos de orar por otros. Posiblemente Dios tenga misericordia y los salve. No solo Lot y sus hijas se salvaron, sino que la ciudad de Zoar fue liberada por la presencia de Lot. El versículo 21 al 22 nos dice eso. Déjame ir a Zoar. Por eso se llama de esa forma, que también iba a ser destruida. Pero Dios le dijo, pues está bien, vete allí. Porque Dios cuando lo mandó fue para la montaña. Pero está bien, vete allí. Y por Lot estar allí, por intercesión de Abraham, y era Lot, y no lo iba a destruir, Dios también salvó a aquella ciudad. Hermano, Dios en ocasiones tiene misericordia de los impíos por amor a su pueblo. Y yo quiero ser breve en esto. Nosotros creemos que hay una gracia común. Donde hay un hijo de Dios, hermano, la bendición de Dios está ahí. Por eso es que tenemos que seguir orando por nuestra familia. Si hay un hijo de Dios en una familia donde los demás son inconversos, hermano, ahí está la gracia común de Dios. Y nosotros somos esas personas que estamos intercediendo por ellos. Sigamos orando por nuestros hijos, por nuestra familia. Están ahí, hermano. Si tu esposo no es creyente, usted, la gracia común puede acercarse a él porque usted está ahí. Porque usted sí es un hijo de Dios. Dios en ocasiones tiene misericordia de los impíos por amor a su pueblo. A pesar de que Dios tuvo misericordia de Lot, sus fallos sin duda le trajeron mucho dolor y vergüenza. Pero tuvo misericordia. Hermano, hay consecuencias. Pero Dios tiene siempre misericordia sobre sus hijos, sobre los justos. Iglesia, Génesis 19 nos muestra la rebeldía de una nación impía, la debilidad de un hombre justo como Lot, la misericordia por una intercesión efectiva, la de Abraham, y finalmente el cumplimiento de un juicio anunciado. Lo último que yo quiero que usted vea es el cumplimiento de este juicio anunciado. Los versículos 24 al 25, el juicio anunciado cayó sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades que estaban a su alrededor, Adma y Zeboín. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, Moisés se lo recuerda. Dice así: toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar nada germinará y el pasto no crece en ella. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Dios derramó su ira, porque Dios es un Dios justo. Cayó fuego y azufre del cielo y destruyó las ciudades y toda la llanura. Hermano, este juicio registra lo que dice Moisés, que sería testimonio para la nación de Israel que estaba próxima a entrar a la tierra prometida. Todo eso que pasó, Moisés lo trae entonces, que nosotros adjudicamos, hermano, que Moisés fue el que escribió también el Génesis. Acuérdense de eso. Los primeros 5 libros de la Biblia se lo adjudican a que Moisés fue el que lo escribió. Y es interesante que él está relatando Deuteronomio, lo que pasó con Sodoma y con Gomorra y con todas las ciudades que estaban alrededor, que estaban practicando lo mismo. Dios la destruyó, cayó fuego y azufre del cielo y destruyó las ciudades y toda la llanura. Y hasta el sol de hoy, usted va y pregunta, hermano, usted va a esa área donde estaba Sodoma y Gomorra, esas ciudades, y no crece nada. Para los que no creen. Usted va allí hoy en día, hoy, siglo XXI, usted va a ese sitio. Algún día haremos alguna excursión para allá, para Jerusalén, hermano. Nos iremos todos para allá, para que nos lleven allí para ver. Pero hermano, la Biblia dice de antemano de que allí no crece nada, porque Dios derramó su furor y su ira sobre esas ciudades impenitentes. Hermano, este juicio registrado por Moisés, sería un testimonio para la nación de Israel que estaba próxima a entrar a la tierra prometida. Lo mismo sigue siendo hoy, amada iglesia. Lo mismo sigue siendo cierto hoy. Si nuestra nación se entrega al pecado y no se arrepiente, Dios traerá juicio. Y ¿sabe lo que yo creo, mis amados hermanos? Que ya el juicio está.
Alguien dijo en algún momento, cada nación tiene el gobernante que se merece. Y no voy a entrar en las ilusiones políticas, pero usted analice. Ya hay juicio en contra de la iglesia, persiguiendo a la iglesia solapadamente, pero hermano, hay persecución contra la iglesia. El juicio de Dios está. Pero quiero decirle, no vivamos con una actitud derrotista. No vivamos, también, pastor, ¿por qué vamos a hacer? No vivamos con una actitud derrotista. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? En el pasado, Dios ha usado el evangelio para transformar naciones y lo mismo puede hacer hoy, mi amado hermano. El evangelio es poder de Dios para transformar no solamente a personas, sino a naciones enteras. ¿Ustedes creen eso, hermano? Yo creo que es así. Entonces, ¿por qué no lo estamos predicando? ¿Por qué realmente no estamos hablando con los que están a nuestro alrededor de que el evangelio hay esperanza? Yo no estoy señalando a nadie, solamente evalúe si usted está predicando el evangelio. Porque a eso fue que Dios nos mandó. Después que haber muerto en la cruz, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. ¿Estamos haciendo eso, mi amado hermano? Pues estamos desobedeciendo la palabra de Dios. En el pasado, oiga hermano, estoy terminando. No actuemos con una actitud derrotista, o sea, no seamos pesimistas, hermano. No vivamos con una actitud derrotista. En el pasado Dios ha usado el evangelio para transformar naciones y lo mismo puede hacer hoy. Concluyo con esto. Escuchar el evangelio y rechazarlo es peor que el pecado de Sodoma. Y Jesús mismo se lo estaba diciendo en su generación. Qué bueno, gracias por lo que está enseñándolo el hermano José Osvaldo. Porque eso se cumplió. Dios le estaba diciendo, inclusive Dios miró, se montó en el monte de los Olivos y miró y lloró sobre la ciudad por lo que le iba a pasar en aquella generación. Y eso pasó. Pero hermano, como dijimos al principio, eso ya es advertencia inclusive para nosotros. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero la pregunta es, ¿realmente tú estás preparado para eso? ¿Realmente estamos preparados para cuando suene la trompeta? ¿Tú realmente has creído en Cristo? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Estás llevando a otros a Cristo? ¿Estamos siendo de influencia santificadora en los que están a nuestro alrededor, iglesia? Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando de que el pecado, hablando de aquellos que escuchan el evangelio y lo rechazan, es peor que el pecado de Sodoma. Lucas capítulo 10, versículo 11 al 12, dice: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas capítulo 10, versículo 11 al 12. Iglesia, arrepiéntete. Aquellos que están aquí sin Cristo, o que nos ven de forma diferida, arrepiéntete y confía en Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, arrepiéntete y confía en Cristo como Señor y Salvador, porque el castigo será peor que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. No lo digo yo, hermano, eso lo dice la Escritura. Eso nos debe poner a temblar a nosotros. Hermano, el juicio de Sodoma, al igual que el diluvio, prefigura el juicio final cuando Jesús regrese a la tierra. En Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, que fue uno de los textos que estudiamos esta mañana, mira lo que dice la palabra de Dios. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Oiga esto, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado.
Oiga, hermano, el Hijo del Hombre ya se reveló. Es Jesucristo. Por eso en el pasaje anterior que te leí de Lucas 10, 11 al 12 dice: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a vuestros pies, nos lo sacudiremos en protesta contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es Dios, es Cristo que ha venido, hermano, a morir por nuestros pecados. Ya estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en espera de esa segunda venida. La pregunta es, ¿estamos preparados? La advertencia que Dios le está haciendo Jesús a sus discípulos y a aquella ciudad. Mira, esto que pasó también va a pasar. Y pasó en la destrucción cuando destruyeron a Roma. Eso pasó, ellos lo vieron. Iglesia, la Biblia no se equivoca. Si amamos este mundo, en vez de seguir a Cristo, terminaremos como la esposa de Lot. Versículos 31 y 33 de Lucas 17. Dice: en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Iglesia, esto pasó. Cristo lo advirtió. Aquella generación fue destruida. Le pasó lo que le pasó a la mujer de Lot. Quedó quemada. Cuando dice estatua de sal, hermano, que quedó quemada. ¿Y qué fue lo que estaba cayendo del cielo? Fuego y azufre. No mire para atrás ninguno. Ella miró porque amaba las cosas del mundo. Tengamos cuidado, mi amado hermano. Tengamos cuidado. No comparemos, hermano, las cosas superficiales de aquí de la tierra con la gloria venidera. Hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, hermano. Vivamos de tal forma que los que estén a nuestro alrededor puedan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Mi amado hermano, la justa ira de Dios sobre un pueblo rebelde, todavía Dios sigue advirtiéndonos. Todo lo que ha pasado por generaciones, Dios sigue advirtiéndonos. Sé que me he extendido en el día de hoy, pero yo quiero hoy terminar diciéndote algo. Oremos, intercedamos, clamemos, pero lo más importante, arrepintámonos de nuestro pecado. Pidámosle perdón a Dios. Y si yo quiero que tú te lleves de aquí hoy, es la parte de los fracasos de Lot, es que seamos de influencia santificadora para los que están a nuestro alrededor. Y vuelvo y lo digo, el mundo posiblemente no lee la Biblia, no la lee. La Biblia que lee son nuestras vidas, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos. Por eso es que cuando te dicen afuera, y eso que eres cristiano, estás actuando en la carne. Por eso vimos la carnalidad de un hombre justo. Era un hombre que Dios realmente lo había derramado gracia sobre él. Lo mismo que pasa con nosotros cuando venimos a Cristo. Dios derrama su gracia. Somos salvos de la ira venidera, pero todavía estamos en este cuerpo que siente y padece y peca. Pero no podemos usar eso para entonces seguir pecando. Tenemos que vivir santamente. Dice, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso, mi amado, oremos, intercedamos, clamemos, pero arrepintámonos de nuestro pecado. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque por ella no hemos sido consumados. Tu misma palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nosotros estamos de pie. Abrimos nuestros ojos porque tú, Señor, derramaste tu misericordia sobre nosotros. Gracias por ello, Señor. Padre, yo te pido que este mensaje, que sabemos, Señor, que puede ser de no agrado de muchas personas del mundo, pero sabemos, Señor, que tú cumpliste tu palabra. Sabemos, Señor, que estas advertencias que diste y se cumplieron, Padre, fue para que nosotros, Señor, no cometamos lo mismo, Señor, los mismos errores. Que entendamos que tú eres un Dios santo y justo, que no das por inocente al culpable. Yo te pido, Señor, Padre, que en esta hora
si han entendido este mensaje, aquellos que no te conocen, vengan a ti en fe y arrepentimiento, que el Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que puedan creer en lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, que viniste, Señor, en forma de hombre a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros hoy pudiéramos estar cerca de ti, mi Dios. Yo te pido perdón, Padre, por mis pecados, Señor, todavía moran en nosotros, moran en mí, Señor. Yo te pido que me ayudes a caminar en santidad. Quita, Señor, de mi lengua algo que pueda ser ofensivo, no solamente a ti, sino a tu prójimo, sino que pueda hacerlo en verdad y en amor, para que esa persona pueda entender que está separada de ti y que pueda venir a ti en fe y arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que no solamente a mí, sino a la iglesia, que podamos ser de influencia santificadora en nuestros hogares, Señor, para poder tener una familia fuerte, para así poder ser de influencia en la sociedad, Señor, y que sea una sociedad fuerte. Pero primero, Señor, yo quiero ser de influencia, Señor, para mi esposa, para mis hijos, Señor, y para aquellos que están a mi alrededor, mi familia. Yo te pido, Señor, Padre, que quite, Señor, de mí todo aquello de que no te agrada, hablando que sean las bromas, Señor, Padre amado, pesada, Señor, y que me ayudes a andar en santidad, mi Dios. Yo te pido, Señor, perdón por mi falta y por mi pecado. Y te pido, Señor, por la iglesia, que tú le ayudes a andar en santidad, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a perdonarnos los unos a los otros, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, que nosotros podamos entender que estamos aquí en este proceso de la santificación progresiva, los hermanos los unos a los otros, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da de congregarnos, Señor, y santificarnos juntamente, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por haber venido, Señor, a morir por nuestros pecados, porque si no, no tuviéramos un evangelio que predicar, Señor. Señor Padre, así como dice la Escritura. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio dice allí en 1 Corintios capítulo 15, que tú viniste, Señor, y moriste por nuestros pecados. Señor, que fuiste aquella cruz, Señor, Padre amado, pero que, Señor, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste, venciendo así la muerte, Señor. Gracias, Padre amado, por ese hermoso evangelio, porque no solamente aquellos creyeron, sino todos aquellos, Padre, que han sido expuestos al evangelio, fielmente han venido a ti en fe y arrepentimiento, porque han entendido, Señor, el evangelio. No lo han sentido, lo han entendido, han razonado en la condición que estaban delante de un Dios tres veces santo. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, Padre. Ayúdanos a vivir para Él y por Él, Señor, porque para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos que nos ven de forma diferida, aquellos que nos ven también a través de las redes sociales. Saludos a su hermano.